Hoy tengo para ustedes un cilindro que me ha hecho sudar un poco. Es un Standards de 6 pernos multipunto y lo vamos a gansuar como antiguamente. Preparar todo, usar el tornillo de mesa para poder gansuarlo cómodamente, porque la tensión a veces es tan alta que el tensor parece doblarse y la mano cansa, porque a veces se debe mantener constante según mi experiencia. El boca llave nos hace la entrada un poco difícil por este lado, así como por el otro, y los pernos se sobrepasan rápidamente. Con ese cilindro no importa si gansuamos en la misma dirección en la que hacemos tensión, de eso sí ya me pude dar cuenta. Y otra cosa que tengo que agregar es que lo más práctico sería una pala fina, algo así como esto, pero yo con intención escogí esta pala que está prácticamente en estado original, solo limé un poco la punta, el resto es, como ven, casi en estado original. La intención fue de que, ya que los pernos se pasan fácilmente, con esta, por ser gruesa, no alcanzo siempre el fondo de cada perno, y eso me facilita mucho la apertura porque no me deja sobrepasar los pernos, ya que no llega siempre al fondo. Por otro lado, también me hace la apertura un poco más difícil porque hay uno o dos pernos que se tienen que afondar, pero es mejor sudar con dos que con todo el resto. Lo importante es aquí la codificación del cilindro y esos dos últimos pernos, que son los primeros que vamos a colocar. Una vez colocados, vamos a dedicarnos a los 4 primeros, y aquí se juega todo. Ven, por ejemplo, este perno es el tercero, que está prácticamente plano en el fondo del rotor. Aquí pueden ver dónde se encuentra. Y estos dos últimos que se tienen que tocar, y ese es el problema. Los tocamos, lo mejor, lo óptimo sería desde un comienzo colocarlos como se deben colocar y no acercarse más a ellos. Así se logra una apertura relativamente fácil y rápida. No lo he abierto y lo haremos juntos después de la apertura. Ahora preparo todo como en tiempos antiguos y nos estamos viendo. So, y ahí vamos. Cuarto, quinto
y sexto. Posiblemente sea suficiente. Vamos. Ese fue el tercero. Segundo. Primero. Ahora comienza todo. Si el quinto y el sexto están donde tienen que estar, se trata solo de retocar los 4 primeros pernos. Tensión alta. Primero nada. Ya di un clic, pero ahora parece no pedir más. Segundo, tercero un clic. Cuarto otra vez clic. Tercero otra vez clic. Segundo clic. Primero clic. Segundo. Tercero otro clic. Tercero. Segundo baja. Primero otro clic. Tercero clic y avanzamos. Tercero. Primero y tenemos la apertura. El truco está en colocar los dos últimos pernos. El tercero debe dar un ligero clic y no más. Y después retocar los 4 primeros. Usando una pala que no sea tan fina para no poder alcanzar siempre el fondo, de manera que no tenemos que temer sobrepasar el poder. Ahora hacer todo oficial y vamos a desmontarlo. ¿Qué tenemos aquí? Como perno tenemos estos torpedos. Y es mucho. Estos torpedos no se diferencian mucho. Este tal vez que es más corto y esta parte es más gruesa, pero si no, son todos uno más corto que otro, pero casi todos iguales. En este, por ejemplo, podemos ver que esta parte no es tan gruesa como el perno anterior. Esos serían los pernos, y contrapernos tenemos, creo que son biselados. Sí. Parecen ser biselados. Sí, aquí se puede reconocer mejor. Son biselados.
Aquí está. Estos serían los contrapernos o rebajadas o biseladas a un lado, y si no, solo se diferencian en tamaño. Este sería el estándar. Vamos a acercar un poco más. Aquí el estándar, ese rotor no tiene nada de especial. Los pernos sí, grande batalla, muy interesante. El truco, repito, los dos últimos pernos, y por el resto una apertura que me supo entretener. Gracias a todos y a la próxima.